Hola, muy buenas tardes. Soy el padre José Luis Gutiérrez Flores, vicario parroquial de San Eugenio, Papa, aquí en el decanato de San Ildefonso, de la Vicaría de Santa Cecilia. Tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes el temario para este 2026 acerca de nuestros ejercicios espirituales, que ya se inició con este primer tema y ahora, en esta segunda ocasión, vamos a compartir el sacerdocio bautismal. Con ocasión de la próxima celebración de nuestro señor cardenal, José Francisco Robles Ortega, el próximo 20 de julio, celebra sus bodas de oro sacerdotales y como Iglesia Diocesana queremos unirnos a ese agradecimiento y a esta celebración para poder entonces también nosotros renovarnos con ese sacramento que el Señor nos ha dado desde nuestro caminar en la Iglesia. Y me refiero concretamente al momento que recibimos el bautismo. Y que sea un momento especial también para nosotros ser agradecidos con nuestro buen Dios que nos ha dado tanto a través de estos sacramentos. Y quisiera compartir esta oración como una oración inicial en donde el mismo Papa Juan XXIII nos habla a nosotros sobre esa experiencia que él tiene de manera muy personal y que también nosotros agradecemos lo que nos ha dejado como un legado desde el siglo XX, el siglo pasado. Cuando se tuvo el deceso del Papa Pío XII, se lleva a cabo el cónclave y queda elegido el Papa que quiso llamarse Juan y en turno tocaba Juan XXIII. Algunas personas, viendo que el Papa ya era una persona mayor, adulto mayor, como lo decimos ahora en nuestras periferias existenciales, pensaron quizá que no iba a durar tanto tiempo. Y una de las iniciativas que tuvo el Santo Padre, pues fue haber iniciado el Concilio Vaticano II. No lo terminó, de 1962 a 1965. Y esa experiencia que él mismo tuvo ya siendo pontífice, cuando estaban a punto de realizarle su fiesta de cumpleaños, querían hacer una fiesta de sorpresa, pero la sorpresa se la llevaron ellos porque el Papa se dio cuenta, ahí en el Vaticano, de que querían hacerle ese festejo y les agradecía, pero sí les confesó algo muy personal. Dijo el Papa Juan XXIII, yo celebro el día que me bautizaron, no solamente el día que nací, y lo celebro con más alegría. Y entonces tuvieron que cambiar las fechas y que para nosotros es un momento también especial para renovarnos. En ocasiones, teniendo la oportunidad de dar el sacramento a los bebés, a los niños, les pregunto yo a papás y padrinos, ¿qué es lo más importante, el día que nacemos o el día que nos bautizan? Y la gran mayoría, como ustedes seguramente desde sus lugares donde están viendo estas reflexiones, donde las están escuchando, pues dirían la misma respuesta, que lo más importante es el día que nos bautizaron. Pero ya en la práctica algunos no nos acordamos cuando nos bautizaron, algunos todavía no conocen a los padrinos y no viven tan lejos. Y entonces es un momento en donde las cosas han estado cambiando actualmente. Y también la Iglesia necesita tener ese cambio para el bien de las gentes, para el bien de los pueblos. Por lo tanto, los invito para que en esta segunda reflexión de nuestros ejercicios espirituales nos renovemos con el bautismo que hemos recibido. Y les invito para que hagamos juntos esta oración inicial del Papa Juan XXIII. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí.
Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Le pedimos al Señor que nos ilumine a través de su Espíritu. Nos unimos con esta jaculatoria. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santa María, Madre de la Iglesia, rogad por nosotros. San José, patrono de nuestra Iglesia, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como escucharon, con esa sencillez, el mismo Papa nos habla a nosotros sobre ese interés que debemos de tener para poder vivir esa experiencia de ser siempre agradecidos por el hecho de que somos hijos de Dios. Y esto no por tener el nombramiento de sumo pontífice, el Papa lo perdió. Tuve la oportunidad de leer uno de sus libros biográficos y habla el mismo Papa de cómo sus hermanos, gente muy sencilla, gente de campo, tuvieron que visitarlo. Pero para estar con el Santo Padre, pues había que tener todo un protocolo. Y él estaba muy alegre por su visita, pero también tuvieron que ponerles una vestimenta especial. Y sabemos en la historia de que con él termina el uso de las tiaras. Los papas usaban la tiara. En nuestro patrono aquí en la parroquia de San Eugenio Papa, por ahí tenemos también en algún momento las tiaras. No son las mitras, lo que va sobre la cabeza del Papa. Y él mismo quiso con este acontecimiento del Concilio Vaticano II que ya no se usaran, que ya no fuera esa parte quizá con mucha ostentación de piedras y diamantes, y que se usara algo más sencillo, y entonces viene la mitra. Y lo vemos cuando llega el momento de visitar al hermano, tuvieron que hacerles una vestimenta especial, pantalones nuevos, y estaban ellos muy apenados, y él estaba muy contento de la visita. Y vean cómo en esta oración le pedimos a Dios que continuemos con esta vocación cristiana. Todo comienza en esa entrega que Dios nos ha dado a través de ese sacrificio y a través de la entrega, a través de la redención, de tal manera que lo que Jesús mismo alcanzó desde la cruz ha sido para todos nosotros un momento de salvación. Y la manera como nosotros podemos recibir esa salvación es a través de los sacramentos. Por eso nuestra vida cristiana comienza con el bautismo y se le llama sacerdocio común, porque todos nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a recibir ese momento tan especial de gracia. Y entonces comienza una vida nueva en aquella persona. Sabemos nosotros que el ambiente de no hace muchas décadas, pues ha sido un ambiente muy diferente al que estamos nosotros hoy presenciando. De tal manera que acercar a los hijos al bautismo no ha de ser solamente como por una tradición. Y viene alguna pregunta que les hacemos cuando asisten a las catequesis prebautismales. ¿Por qué quieren bautizar a su hijo o a su hija? Y entonces aquí vienen diferentes motivos, ¿verdad? No es solamente como para que le vaya bien, como para que no vaya a tener alguna maldición o algún mal augurio. No, es una vida nueva. ¿Y qué es lo que ha sucedido cuando nosotros hemos recibido este sacramento? Pues nuestra vida ha comenzado a verse de manera más plena y de manera más profunda. Y quisiera yo compartir con ustedes esos efectos, esos frutos, todo lo que sucede cuando una persona es incorporada a la vida de la iglesia. Hay un lugar muy específico cuando tenemos la oportunidad de celebrar este sacramento, y yo lo vi desde que fui seminarista allá en La Barca, Jalisco, con quien era en ese entonces el diácono, mi paisano, Juan Carlos Barbosa Villaseñor. Y lo acompañé un día y me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto eso.
Pero el bautismo comenzó en la puerta de la iglesia y tocando la puerta, él mismo abrió y les decía, ¿qué se les ofrece? Buen día. Y entonces ellos expresaron qué querían. Y entonces el sacramento se da posteriormente dentro del templo. Y ese es un significado importante. El bautismo es la puerta de entrada a la vida de Dios. Si nosotros mismos vamos experimentando este caminar, nos damos cuenta que los grandes regalos que el Señor nos ha dado son los siguientes. Comenzamos nosotros a participar de la vida de Dios y ya no tenemos el pecado original. Si es una persona no pequeña, un bebé, sino un adulto, todos los pecados que haya cometido se le borran. Dios los perdona. De tal manera que una persona no necesita confesarse para poder recibir el sacramento del bautismo. Y antes en la iglesia se hacían los llamados escrutinios. Entraban en un proceso de catequesis, se les llamaba catecúmenos, que van por el camino, y entonces llegaba el momento para decir, sí, pasan a recibir el sacramento o hay que esperarse. De tal manera que se bautizaban los que realmente querían vivir como hijos de Dios. Y entonces comienza una vida nueva en la persona. Ya no solamente es no tener el pecado original o carecer de alguna falta moral, sino que ahora me incorporo yo a la vida de Dios con la iglesia, la asamblea. Y ya pertenezco a la iglesia, por eso el sacramento continúa una vez que se le recibe en la puerta dentro del templo. Y eso es lo que significa iglesia, eclesia, asamblea. A partir de ese momento ella puede ingresar en cualquier templo, ya no necesita pedir permiso porque ya es parte de la iglesia. Y también vienen regalos que el Señor nos ha dado. Y uno de ellos que quizá hemos descuidado en los últimos años ha sido a través de la unción, con el óleo de los catecúmenos que se pone en el pecho de los pequeños, que nos convertimos en templos vivos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, papás y padrinos se les invita a que cuiden de ese pequeño para que su templo sea un templo vivo del Espíritu. ¿Qué sucede hoy en día? Pues parece casi un requisito, ¿verdad? Que llegue tatuado y los tatuajes pues no son parte de la vida cristiana. Al contrario, tu templo le pertenece a Dios y tu templo es algo sagrado, es donde Dios quiere estar. Y aquí se cumple lo que decía el Evangelio de San Juan, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces, cuando una persona ya viene el momento de su deceso, no se guardan sus restos en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Y entonces tenemos recintos especiales, porque ahí vamos a esperar la resurrección al final de los tiempos. Y entonces viene un momento donde el pequeño ya comienza una vida nueva. Y hay las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y también recibimos este llamado de parte de Dios para ser sus profetas, sacerdotes y reyes. El profeta anuncia el bien, pero denuncia el mal con valentía, con honestidad, con sinceridad. También podemos ofrecer nuestra vida y oración por las demás personas. Y dígase también el reinado de Cristo para servir a nuestros semejantes. Por eso nosotros debemos de agradecer quien nos ha llevado al bautismo y también junto con nuestros padres y padrinos vivir esta experiencia nueva, renovarnos. Y aquí vienen unas preguntas que ustedes pueden hacer de manera muy personal en sus hogares, en sus casas y sobre todo al interior de su corazón. ¿Cómo he vivido yo esa experiencia de hijo de Dios? ¿He sido agradecido con estos regalos que el Señor me ha dado? ¿Soy una persona que con estas virtudes soy más creyente, tengo una esperanza viva? ¿Puedo practicar un amor cada vez más cristiano? Si yo soy profeta de Dios, ¿he tenido la valentía de anunciar el Evangelio del Señor? ¿También dejo momentos para ofrendar mi vida y darme y desgastarme con los demás? ¿Lo hago cuando me toca servir a mis semejantes con alegría, con generosidad? Bueno, pues vivamos esa experiencia y sobre todo con esa alegría, así como el Papa Francisco nos invitaba a vivir la alegría del Evangelio. Y que acompañemos al señor cardenal en esta su próxima celebración con una experiencia cada vez más de iglesia. Caminemos juntos, participemos de estos bienes que el Señor nos ha dado y les invito para que ustedes mismos, desde su vida muy personal,
nos renovemos gracias al Espíritu del Señor. Quisiera concluir con esta oración y sobre todo que también la hagamos nuestra oración personal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te doy gracias por todos los favores que recibo de ti. Te pido perdón por mis faltas y pecados. Te ofrezco mis trabajos, mis sacrificios y mis oraciones. Y te quiero pedir que me ayudes en todas mis necesidades. Tú eres justo, clemente, misericordioso, eterno y compasivo. A ti te pido, Jesús, dame la fe que me falta para amarte, servirte y adorarte. Hazme más justo, más honesto, más puro y más caritativo. Ayúdame a ser santo, virtuoso y servicial. Dame mucho amor para dar amor a mi prójimo y cuida mucho mi salud y la de mi familia. Espíritu Santo, ilumíname y envíame tus dones. Yo me pongo a tu servicio para hacer lo que tú quieras que yo haga. Tú tomas las decisiones importantes por mí y también ilumina a las personas con las que yo tengo algún asunto. Hermosa Madre nuestra, Virgen María, cúbreme con tu regazo materno. Aléjame del pecado y de las malas compañías. Envíame tus gracias y tu santa bendición. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe en esta su experiencia de ejercicios espirituales 2026. Dios los bendiga.